Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Muy buenas tardes, es para mí un placer volver un miércoles a Radio Costa Rica y presentar nuestro programa Enciende Faro 360. La idea, como lo expresé la primera vez que hicimos el programa, el faro significa que esa luz que refleja el faro va a iluminar 360 grados, o sea, a todas las direcciones. Y nuestro objetivo principal es, primero, dar la gloria y la honra a Dios porque Él es el que se lo merece, Él es el que se merece toda la gloria y la honra. Y yo creo que esa imagen de ese faro tan hermoso es un reflejo claro y perfecto de que Cristo quiere que tú lo conozcas, que esa luz que el faro ilumina por todas direcciones, te está diciendo, quiero tocarte a vos también, quiero tocarte, quiero llegar a donde usted está, quiero que mi luz, mi palabra llegue a donde usted esté, no importa la situación en que esté, en que usted se encuentre, la idea es que esa luz de Cristo llegue hasta donde usted está, a través de un mensaje como este, de un programa como el nuestro o como otros, muchos que hay muy buenos, de verdad, y que vale la pena sacar un ratito para verlos. Le damos la bienvenida a aquellos que por primera vez se conectan con nosotros. Tenemos un canal en YouTube donde usted se puede meter y suscribirse y por ahí va a estar saliendo toda la información. Y eso nos ayuda para que el programa siga difundiéndose, sigamos haciendo una comunidad más grande, una comunidad que pues va a estar siempre pendiente del programa y que lo va a compartir a otros amigos y a otras personas que quizá en este momento están pasando situaciones difíciles. Ayer estuvimos en la vela de una amiga, Gaby. Ella perdió su hermano, no el menor, el antes del menor, el antepenúltimo. Estuvimos con ella ahí compartiendo. Le mando un saludo a Gaby Rojas, porque es muy importante que nosotros como hermanos en Cristo también lleguemos y apoyemos en esas situaciones, en esos momentos en que la familia está sensible, está vulnerable, han perdido un ser querido. Y lo más hermoso de todo era que era una persona creyente, que era una persona que conoció al Señor, que era cristiano. Entonces eso es una alegría para nosotros porque nosotros le decimos que se graduó la persona, se acaba de graduar, o sea, está en este momento con el Señor disfrutando cosas maravillosas. Entonces ahí donde esté Gaby y su familia, le mandamos un abrazo de verdad muy fuerte, de condolencias. Estamos con usted, los amamos y
y realmente queremos que sepan que ayer cuando estuvimos en la vela, los apoyamos, de verdad, estuvimos con ustedes, vimos mucha gente que llegó y las palabras del hermano fueron muy bonitas. La verdad, hay una persona que le da a uno esa certeza y esa tranquilidad de que era un creyente. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque parte de nuestro llegar a este mundo es que un día nos vamos a enfrentar a la muerte. El tema de hoy, hablar de Jesucristo, hablar del personaje más maravilloso de la Biblia y no centrarnos en que ese personaje se llama Jesucristo y que desde el Génesis hasta Apocalipsis la Biblia habla de Jesucristo, la Biblia habla de ese ser maravilloso que muchas veces, debo decirle que hay una distorsión total, ¿verdad? De ese Jesucristo de la Biblia, el Jesucristo de los evangelios. Tenemos una noción muy dispersa, ¿verdad? De ese Jesucristo, porque nos vendieron muchas ideas de un Jesús hollywoodense más bien, ¿verdad? Y no es eso, ese Jesús no existe. Ese Jesús que vemos en las pantallas, en las películas, en los medios de comunicación, en la radio, ahora en internet, por todos lados, esas imágenes de ese Jesús, no es el Jesucristo que habla la Biblia, no es el Cristo Jesús que nació en un pesebre, que nació humilde, que su padre era carpintero, que su madre María, una mujer maravillosa que entendió lo que le iba a suceder al traer al mundo al Hijo de Dios, y ella se somete, ella dice: soy la esclava del Señor, hágase en mí conforme a tu voluntad. Estaba trayendo al Salvador, iba a traer al Salvador. Entonces, ese Jesús que nosotros leemos en la Escritura está a años luz de lo que la pantalla chica, como dicen, el televisor nos ha mostrado. Y eso es delicado y eso es muy complicado. Le voy a decir por qué. Porque nos hicimos una imagen de un Jesús que no es. Yo puse una imagen ahí de un Jesús hablándole a la multitud, porque eso es lo que Jesús hacía, hablarle a la multitud. Él se sentaba, caminaba por los pueblos, por las aldeas, y él hablaba con la gente, él conversaba con los enfermos, sanaba a los paralíticos, a los ciegos, a los leprosos. Ese Jesús que nosotros tenemos muchas veces en nuestra mente, debemos de sacarlo. Debemos de sacar ese Jesús que no es el Jesús de los evangelios y empezar a leer los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque los 4 tienen ángulos muy hermosos de lo que es ese Cristo Jesús. Y ese Cristo Jesús es al que venimos a hablarle. ¿Cómo es posible, me pregunto yo, que si ese es el ser, el actor principal de toda la Biblia, de toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tengamos una imagen tan distorsionada de Cristo? Una imagen de un Cristo que no es lo que la Biblia enseña. Vamos a leer un pasaje de la Escritura. Voy a leerlo, Juan 1:14 dice el Evangelio según San Juan: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista estaba dando testimonio de ese personaje que iba a venir al mundo, que iba a cambiar la historia de la humanidad, que a través de él iba a haber un antes y un después para el ser humano. Ese personaje que Juan prepara su venida, el cual Juan dice: yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. ¿Qué definición y qué
ubicación tenía Juan el Bautista de ese personaje que venía detrás de él? Porque muchos confundieron a Juan y le decían que si él era el Mesías, que si él era el Cristo, que si él era ese hombre que estaban esperando. Y Juan dice, no soy yo, no se equivoquen, ese Cristo no soy yo. Yo estoy preparando el camino para que Él venga al mundo. Es más, ya Él está en el mundo. Pero yo no soy digno ni siquiera de amarrar su calzado. ¡Wow! ¿Qué ubicación de Juan? ¿Qué forma de ubicarse la de Juan y no robarse la gloria que no le correspondía a Él? Dice, vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de poder. Vamos a suponer que Juan el Bautista hubiera querido robarse la gloria de Jesús y él hubiera dicho, sí, yo soy ese Mesías que estaban esperando, porque Juan tenía muchos seguidores. Déjeme decirle que Juan hubiera pasado como un buen usurpador de Cristo. Y me temo, y quiero ser muy objetivo, de que hoy día muchas personas quieren usurpar esa gloria que le corresponde solo a Cristo. Quieren usurpar ese lugar del Señor. Dice la Biblia que en los postreros tiempos iban a venir muchos en su nombre, llamándose el Cristo, que se iban a tomar el atrevimiento de decir que son el Cristo Jesús. Juan nos deja aquí una clave, algo muy importante del Maestro, del Mesías. Y él dijo, yo no soy ese Cristo que ustedes creen o que están esperando. Él es mayor que yo. Ni siquiera soy digno de desatar su zapato. Y eso nos deja a nosotros no solo la humildad, sino la forma de que Juan el Bautista, el cual Jesús después da una opinión de él, de uno de los mejores hombres que ha venido a este mundo. Pero es que se lo ganó por mérito propio, claro que sí, porque nunca Juan quiso usurpar, tomar el lugar de Jesús. Y eso es lo que yo quiero hoy 1 de julio, en nuestro programa, este programa que es para ustedes, es que entendamos, no solamente las personas que predican, pastores, maestros, evangelistas, no se nos ocurra tomar por ningún momento, en ningún instante, el lugar de Cristo. El lugar que solo le corresponde a Él, porque Él es el único Rey de reyes y Señor de señores. Él es el único que vino a este mundo y no pecó, no cometió pecado. Los demás todos estamos en una condición igual, somos pecadores redimidos, curados, transformados por la sangre de Cristo Jesús, pero somos pecadores. Jesucristo no pecó, Él es único, fue único en su género, fue el único que de su tipo, no pecó, perfecto, santo, puro, era Dios hecho hombre. Entonces yo quiero que no nos perdamos en esa imagen, porque tenemos una imagen distorsionada de Jesús. Un Jesús que vino a hacer muchas cosas, que hoy practica la gente de ese Jesús, que no es ese Jesús que dice la Biblia. Y eso es contradictorio, eso es un choque mental, es un choque para los jóvenes de hoy día. Muchos de los jóvenes hoy día no creen en las iglesias, no creen en las religiones, no creen en nada, porque están viendo en esos lugares lo que Cristo no es. Ese Cristo ellos no lo están viendo, entonces ¿cómo pueden creer en algo que no están viendo? Ellos dicen, es que ese Jesús que yo veo en la iglesia, que yo lo veo aquí, lo veo por allá, que dicen que es, no lo es. Porque el Jesús que dice el Evangelio era humilde, era sencillo, amaba a los pobres, amaba a los pecadores, no juzgaba a nadie, sanaba, curaba, caminaba con ellos, se identificaba con ellos. Y eso no se ve hoy día. Eso no se hace hoy día. Entonces, los jóvenes, que son nuestro objetivo, nuestra meta, nuestro norte, que es ganar a los jóvenes,
llegarles a su corazón, llegar a su ser. No podemos hacerlo inventando un Jesús que no es. Tenemos que ir a ellos con un Cristo Jesús que dice la Biblia, que sí es el que está en la Biblia, ese que le acabo de decir, que hizo todo ese montón de cosas, que no sintió temor por hacerse hombre, dice que se humilló a sí mismo, que dejó toda su gloria para venir a la tierra, hacerse un hombre, sentir hambre, sentir dolor, sentir miedo, sentir muchas cosas, como usted y como yo. Es que ese no es el Jesús que muchas veces nos enseñan. Ese no es el Jesús que muchas veces nos metieron en la mente. Y tenemos que sacar de nuestra mente ese Jesús porque no existe. Y por eso nos cuesta o le cuesta a mucha gente creer, seguir a Jesús, porque están viendo un personaje que no es el que se enseña en la Biblia. Entonces una clave es volver a los evangelios, volver a la palabra, volver a enseñar los principios fundamentales. Como los niños, lamentablemente y tristemente, porque se enseñó mal un Cristo que no es el que dice la Escritura que era. Ese niño que a los 8 años más o menos se pierde en el templo y José y María siguen con la caravana hacia Belén, regresando hacia donde ellos habían venido porque era el censo y todo lo que había sucedido. Ese Jesús se queda en el templo. Y ellos lo empiezan a buscar 1 o 2 días de camino y no lo encuentran. Y cuando regresan a Jerusalén y lo encuentran en el templo, hablando con los maestros, con los fariseos, con los escribas, con los doctores de la ley, debatiendo con ellos, hablando de esa sabiduría que él tenía, porque era Dios mismo, aunque era un niño. Y María y José se sorprenden de Jesús, porque lo ven ahí con los maestros. Ellos me imagino que se imaginaron que Jesús iba a estar jugando con otros niños, como era lo normal que hubiera sido. Pero Jesús no estaba jugando con niños, Él no estaba divirtiéndose con niños, Él estaba con los maestros de la ley, intercambiando pensamientos, ideas, principios, quién sabe ni qué montón de cosas. Y ellos se admiraban y se sorprendían de la sabiduría de aquel niño. ¿Qué impacto debió haber sido para esos doctores de la ley ver a aquel jovencito con esa sabiduría? ¡Qué maravilla debió haber sido para ellos! Y José y María, como padres normales y corrientes, llegan por Jesús, lo llaman: hijo, ¿qué estás haciendo? Nos has dado un susto terrible, ¿cómo te quedaste? ¿Y qué fue la respuesta de Jesús? En los negocios, ¿por qué me buscáis? En los negocios de mi Padre me es necesario estar, me es menester estar, me es necesario pasar aquí. Es más, yo tengo que regresar otra vez aquí y tengo que estar aquí, porque este es el lugar correcto donde yo debo estar. Y todos sabemos la historia de todo lo que pasó después, por supuesto. Pero era algo impresionante ese Jesús. Dice que crecía en gracia, en conocimiento, en sabiduría, porque pasa un tiempo donde ya no se sabe mucho de Jesús, hasta que llega y inicia su ministerio en las bodas de Canaán, donde Él convierte el agua en vino. Y su madre vuelve a intervenir, le dice: se quedaron sin vino. ¿Y qué le dijo él? Mujer, todavía no ha llegado mi hora. Y así iba transcurriendo todo el proceso de la vida de Jesús. Pero no es el Cristo que yo repito e insisto y quiero que sea claro, que ese no es el Cristo que nos enseñaron, que nos enseña y que se está enseñando hoy día en muchos lugares. Y hay que darle duro a eso, porque tenemos que volver a enseñar ese Cristo de los evangelios, el Cristo evangélico, el Cristo que nos enseña la Biblia, para poder entender, poder comprender, poder caminar con Él, poder aceptarlo, poder recibirlo y poder confiar que Él está vivo y que va a hacer un milagro en mi vida si yo lo necesito. Pero si yo creo que es un actor de Hollywood con aquel pelo precioso y una barba preciosa y aquí por allá, ese Cristo no salva, ese Cristo no hace milagros, ese es un Cristo imaginario, irreal. El verdadero es este que dice la Escritura, que caminaba con los enfermos, con los pobres, con los humildes, con los leprosos, con los ciegos, con los inválidos.
Ese es el verdadero Jesucristo que necesitamos volver a encontrar, que necesitamos buscar, que necesitamos hallar, porque ese es el Jesucristo rico en conocimiento, en sabiduría, en amor, en poder, que es lo que necesita la humanidad de hoy día. En un mundo como el de hoy, donde los medios de comunicación, donde la internet y todo esto que se desarrolla es tan fácil, a un chisquido de los dedos o a un abrir de una pantalla de celular, podremos saber infinidad de cosas, de puntos, de ideas, de pensamientos. No podemos seguir engañando a nuestros hijos o a los jóvenes con un Cristo que no es el que la Biblia enseña. Es muy débil ese argumento que muchas veces las personas quieren llevar en muchos lugares y que quieren que las personas los comprendan, los entiendan, los reciban y todavía digan gloria a Dios, aleluya, de un Cristo que no es el que la Biblia enseña, de un Cristo que es más bien, en cierto sentido, poder, dinero, orgullo, vanidad, placer y muchas cosas más. Porque muchas veces eso es lo que se ve en muchos lugares. Cosas ostentosas, lugares finos, lugares poderosos, riqueza. Eso es lo que hoy se enseña en muchos lugares. Y la humildad, la sencillez, el amor, el orar, el dolor, la amargura muchas veces de ver a la humanidad perdiéndose en cosas, en un desenfreno total. ¿Quién va a querer escuchar de ese Cristo? ¿Quién va a querer escuchar de un Cristo que se conduele, que le duele en el alma, en el corazón ver a la humanidad perdida? ¿Ah? ¿Quién quiere ver a ese Cristo? Pues es el Cristo que tenemos que enseñar porque es el verdadero y el real que la Biblia enseña, el que la Biblia quiere que conozcamos, porque ese es el que vamos, ese es el que tenemos que buscar, a ese Cristo. No al poderoso, no al rico, no al ostentoso, no al orgulloso, no al vanidoso. Ese no es Jesucristo, ni será jamás. Y ahí se pierde el camino, y ahí se pierde todo, porque ese no existe. Cristo es amor. Cristo es misericordia. Cristo es paz. ¿O qué creen ustedes que reflejaba Cristo cuando caminaba por una vereda, por un pueblo o llegaba a un lugar? Y se acercaban todos a saber y a preguntarle. Dice que más de uno lo que quería era tocar el borde de su manto para ser sanado. Su sabiduría, su misericordia, su amor, su poder era tan grande que con solo tocar el borde de su manto, más de uno quedó sanado y curado. No necesitaba él expresar que él era el Todopoderoso. ¿Cuántas veces sanó a alguien y le dice, no le digas a nadie, ve, preséntate al templo y paga lo que tienes que pagar, la ofrenda por esa sanación, y nada más, no diga quién fue, ni cómo, ni por qué? Él no buscaba fama, no buscaba poder, no buscaba riquezas, no buscaba nada de eso. Y es que es lo contrario a lo que vemos hoy. Perdonen, pero me duele decirlo, es lo contrario. Entonces, ¿cómo vamos a convencer a través de la Escritura si lo que le enseñamos muchas veces a los jóvenes en las iglesias y en los lugares es un Dios, un Cristo poderoso, rico, ostentoso? Eso es lo que se busca hoy día. Y para ser un cristiano de valor, un cristiano de éxito, un cristiano que se puede decir que es realizado, es porque tiene poder económico, porque tiene dinero, para decirlo más sencillo.
No porque tiene conocimiento, no porque ha ganado miles de personas para Cristo, no porque ha orado miles de horas, no porque ha derramado su corazón y su espíritu en oración. No, así no se mide hoy día la espiritualidad, el poder, la entrega, el valor de un verdadero cristiano. No es por esas cosas, es porque tenga poder económico, porque tenga dinero, porque tenga un lugar de tantas y miles de personas, porque recibe miles de dólares en ofrendas, etcétera, etcétera. Eso no es así. Entonces los jóvenes están en un dilema. Quiero ser cristiano, quiero conocer al Señor, quiero seguir a Jesucristo, pero ¿a cuál Cristo sigo? ¿A este que es poderoso, que es rico, que es adinerado? ¿O a este que es humilde, que es sencillo, que ama a los pobres, que ama a los pecadores, que los cuida, que los sigue, que está con ellos, que se conduele con ellos, que se quita su camisa, su saco y se lo da para que no tenga frío? Se quita sus zapatos para dárselos a alguien en la calle porque está sin zapatos. O a uno que más bien le sobran un montón de pares de zapatos, un montón de trajes. ¿Cuál es el Cristo que yo quiero seguir? ¿Cuál es el Cristo que queremos enseñarle a nuestros hijos que deben de seguir? ¿Cuál es? Esa es mi pregunta, y eso es lo que me lleva a un pensamiento terrible hoy día. ¿Cuál es el Cristo que debemos mostrarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los jóvenes, a los nuevos matrimonios, a las nuevas parejas que quieren casarse y que quieren hacer un hogar? ¿Cuál es el Cristo que debemos presentarles? Y ahí es una lucha constante, es un camino escabroso pasar por ahí. Porque nadie quiere sufrir, nadie quiere pagar el precio, nadie quiere. Cuando aquel joven rico le dijo a Jesús: Señor, ¿qué debo hacer para heredar, para tener la vida eterna? Y Jesús se vuelve de él y le dice: cumple con los mandamientos. Y él dice: ya los he cumplido todos. Y le dice: bueno, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Dice que aquel hombre, que era un joven rico, empezó a caminar para atrás y se fue yendo, y de pronto se vio que ya Jesús estaba lejos de él y se fue triste y no logró lo que quería, porque él quería que Jesús le dijera, volverlo a ver y decirle: ven, sígueme. Conociendo Jesús el corazón de aquel hombre, que era un hombre rico, que tenía su corazón inclinado al dinero, lo primero que Jesús le iba a quitar era eso, por supuesto. Porque seguir a Jesús es voluntario. Él dice: sígueme, ven, sígueme. Él le dice a todos: sígueme. Pero en algunos casos le tuvo que decir a algunos: vende eso, regala eso, entrega ese pecado y sígueme. Porque él sabía que eso era lo que ataba su corazón: el poder, el dinero, la fama. Entonces no puede seguir a Jesús así nadie, con esa actitud. Nadie puede seguir a Jesús teniendo su corazón metido en el poder, en el dinero, en la fama. Jamás. Y Jesús, conociéndonos a todos, porque Él nos conoce a todos, Él dice que Él los veía y ya sabía lo que pensaban ellos. Es más, Él les hablaba a su mente y les decía en su pensamiento lo que ellos querían hacer con Él. Él se adelantaba y sabía lo que ellos iban a hacer y a decirle a Jesús. Él era Dios todopoderoso y creemos que a veces lo podemos engañar, que podemos ocultar, que podemos salirnos por la tangente. Con Él no. Así no podemos llegar a ese Cristo. ¿Por qué era tan importante hoy hablar de Cristo? Porque es el centro de todo. Él es el principio, es el fin, el comienzo y el final de todo. Sin Él no podemos. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo lo que tiene, todo su poder, todas sus riquezas, si pierde su alma? ¿De qué le va a servir? Esa es la pregunta.
Y quiero hacer un paréntesis porque es importante. Y si usted me está escuchando, si usted me está viendo en este momento, saquemos en algún momento de nuestro quehacer diario, doblar nuestra rodilla por Venezuela. Venezuela acaba de pasar 2 terremotos terribles en un lapso de media hora. Todos vemos las imágenes en la televisión. Todos vemos la destrucción total de un país que viene arrastrando idolatría, un montón de cosas terribles. Han pasado videos de cosas que estaban haciendo mucha gente antes de que sucediera el terremoto. Y dice uno, wow, jamás puede salir adelante una nación atada a la idolatría, al pecado, a tantas cosas. Ahora, no nos toca juzgar ni condenar eso. Ya lo que pasó, pasó. Pero ojalá, así como pienso yo, que así como se mandan montones de ayuda humanitaria, de comida, medicinas, de transporte, cruzrojistas y toda esa gente que va, también vayan personas que puedan llevar el evangelio, que puedan llevar la palabra de Dios, porque es un pueblo que está necesitando la palabra de Dios, es un pueblo que está necesitando a Cristo Jesús, es un pueblo que sí, tiene hambre, pero recordemos que es un pueblo que tiene petróleo, que puede ser una nación poderosa. Y por muchas cosas políticas que yo en eso no me meto, está en esta condición. Una condición terrible. O sea, ¿qué está faltando en Venezuela? Si nosotros que vivimos en una nación como Costa Rica, con esta paz y con toda la tranquilidad, bueno, que casi se nos pierden, sabemos que si no doblamos rodillas, que si no buscamos a Cristo, que si no nos metemos con el Señor, fracasamos. Ahora estas naciones que han dejado a Dios por fuera tantos años, tantas décadas, no sé ni cuánto tiempo, lo que se necesita es llevar la palabra del Señor. Sí, comida, sí, medicina, sí, muchas cosas, claro que sí, todo eso es necesario, pero también hay que llevar la palabra de Dios. Es importante. Vamos a ir a los comerciales y volvemos porque el tema está muy interesante. Y les pido de verdad que oren por Venezuela. Todos doblemos rodilla por Venezuela para que se convierta a Cristo en este momento de tanta necesidad y tanta angustia que hay. Ahorita volvemos. Gracias. Somos tienda virtual, especializada en prendas para todos tus eventos. Bodas, graduaciones, 15 años, fiestas y mucho más. Puedes contactarnos al 8735-3826. Ofrecemos maquillaje y peinado para todos sus eventos. Puedes contactarme al 8389-1276. En mi escuela tenemos un programa que es avalado por el INAH. Tiene 5 niveles de fotografía, 3 niveles de Photoshop y un proyecto final. Los 5 niveles de fotografía inician con el básico, intermedio, iluminación y flash, retrato creativo
y producto. El Photoshop tiene 3 niveles: básico, intermedio y avanzado, y en el último nivel vemos inteligencia artificial. Para más información me pueden localizar en el WhatsApp 60515180. Ok, continuamos con el tema. Perdonen por meter ese pequeño espacio por Venezuela. De verdad que se necesita ahí mucha oración, se necesita mucho apoyo, pero de verdad que se necesita mucho de Dios ahí. Se necesita que Cristo gobierne en muchas naciones que han dejado a Dios, lo han olvidado, lo han desechado. Y no digo que esas son las consecuencias de un terremoto, porque no es así, pero el pecado nos alcanza, el pecado muchas veces nos alcanza y llega el momento en que no sabemos por qué sucede esto o aquello. Bueno, a veces sucede que Dios tiene que disciplinar a naciones enteras para que se vuelvan a Él. Y si hoy Dios está permitiendo que la madre naturaleza sucediera eso, y es para que el pueblo venezolano se convierta al Señor, pues maravilloso sería, ¿verdad? Entonces sigamos orando para que el corazón de los venezolanos sea tocado por la mano de Dios en este momento. Eso creo que es importante. Oremos por ellos, también ayudemos en lo que se pueda, pero siempre con la firme convicción de que ellos puedan convertirse al Señor y que sea una nación que regrese al Señor. Vamos a leer varios pasajes de la Biblia para apoyarnos, para que realmente este pequeño estudio sea con base bíblica. ¿Por qué Jesús viene a mostrarnos al Dios hecho hombre? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que necesitábamos? No nos pudo salvar Él desde el cielo, tuvo que venir a este mundo. Bueno, la Biblia dice en Juan 1:1 y 1:14, léanme Sarita, por favor. En Juan 1:1:1, ¿ese fue el primero que usted leyó? Juan 1:1, léalo. ¿Usted lo leyó? No, yo leí el 14. No lo tengo a mano, Carlos. Ok, Juan 1:1. El que tengo a mano es el de Filipenses. En el principio el verbo era, él dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el 14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y Filipenses 2. Filipenses 2:6-8. Uh-huh. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ok. Dios no escatimó en Jesucristo ser Dios mismo, es el Dios eterno, el Dios todopoderoso, y vino a este mundo, se encarnó en la persona de Jesucristo, nació a través de la Virgen María como un niño, como cualquier otro. Lo único es que no intervino el varón, ¿verdad? No hubo una relación de hombre y mujer para que Jesús naciera. Él por eso es el unigénito, por eso es único en su género, no hay otro igual. Pero sí, en todo lo demás era un hombre, era un ser humano. Y eso es muy importante, porque muchos pueden pensar, es que Jesús era Dios y Él podía superar cualquier cosa, Él podía vencer el pecado, etcétera, etcétera. No es así. Él como hombre sufrió igual que los demás seres humanos, sintió hambre, porque Él dice que Él comió también, que Él sintió hambre cuando estuvo los 40 días y 40 noches en el desierto. Después de ser tentado por el Satanás, dice que sintió hambre. Y los ángeles vinieron y lo reconfortaron y le trajeron de comer. O sea, Él era un ser humano, comió, pasaba sangre por sus venas. Aunque fuera Dios, pasaba sangre por sus venas. Entonces Él era Dios hecho hombre. Y eso es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta, porque Él sufrió las mismas cosas que yo.
los dolores, la tristeza, la amargura, el temor y muchas cosas. Él en el huerto del Getsemaní le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que su sudor era como gotas de sangre que caían. O sea, su angustia, su temor y todo lo que estaba pasando por su mente. En un momento Jesús iba a saber que iba a estar separado del Padre, porque Él iba a cargar el pecado tuyo y mío. Y eso hizo que esa angustia brotaran gotas de sangre, de ese dolor tremendo que iba a pasar. Que Él quería arrepentirse, que quería salir huyendo. No, no era eso. Él lo hizo voluntariamente. Pero Él sabía que en un momento se iba a separar de su Padre, de esa deidad poderosa, de ese Dios maravilloso. Iba a quedar solo en esa cruz. Para poder cargar el pecado de la humanidad, Él tenía que quedar solo. Y eso produjo me imagino que ese dolor tremendo en su ser. Y eso es de valorarlo, eso es de estimarlo, eso es de creerlo. Y ese no es un Dios ni un Cristo que podemos ver en un lugar tan sencillamente. No, fue algo grande y maravilloso. Entonces, ese retrato de Dios hecho hombre, lo tenemos que valorar, lo tenemos que tener en nuestra mente, porque ese es el Cristo que yo quiero que veamos hoy. El otro retrato de Cristo es que Él fue amigo de pecadores. Él caminó con personas que tenían una mala reputación, que no tenían un buen concepto la gente de ellos. Cobradores de impuestos, ladrones, pecadores, prostitutas. Nadie quería acercarse a esas personas, nadie quería ayudarlos, nadie quería extender su mano hacia ellos. Pero Cristo sí. Y en Lucas 19 dice que había un hombre pequeñito que quería acercarse a Jesús, pero como él era pequeñito no podía, entonces él se subió a un árbol para poderlo ver pasar, para ver si ese Cristo se dignaba verlo y mirarlo y decirle: hola, ven, baja. Y eso fue lo que sucedió. Él le dice: ven, baja. Hoy cenaré contigo, hoy estaré en tu casa. Todos conocemos esa historia de este hombre que después dijo que él iba a devolver todo lo que le había quitado a la gente y se lo iba a cuatriplicar, se lo iba a devolver con creces. Era tanta la emoción y la alegría de aquel hombre, de que Dios, Jesucristo mismo, se fijó en él, que su transformación fue automática. No necesitó ir a un seminario, a la iglesia, a los cultos, a nada de eso. Ahí mismo fue transformada su vida. Y él le dijo: voy a devolver todo lo que les he robado, lo voy a cuatriplicar. Y ese es el Cristo que yo quiero que hoy veamos, ese Cristo que transforma vidas, corazones, almas, cuerpos, sana, cura, porque Él está vivo. Él prometió en esa tumba cruel donde lo metieron, en ese sepulcro, que iba a quedar vacío porque Él iba a resucitar y no se iba a quedar ahí, la muerte no lo iba a dominar. Ese es el Cristo que nosotros debemos de ver, conocer y valorar y caminar con Él. Y es el Cristo que esperamos que vuelva, porque Él dice que va a volver. Y ya no va a volver como ese señor que caminaba por los caminos, por las veredas. No, ahora es un rey de reyes y viene con una espada. Porque ya no es ese mismo Jesús que vino la primera vez. Ese Jesús que viene es diferente. Viene a tomar lo que le corresponde, lo que es de Él. Y todo aquel ser humano que no quiera volverse a Él, será cortado como la cizaña. El trigo lo recogerá en un lado y la cizaña en otro lado. Y dice que será el llanto y el crujir de dientes, dice el libro de Apocalipsis. Porque ya no va a haber más tiempo. El tiempo se acerca, el tiempo se está acercando para usted.
para los que no quieren convencerse de que Cristo es ese Salvador maravilloso. El tiempo se está acercando para aquellos que no confían ni creen en la palabra de Dios, en ese Señor maravilloso, en ese Señor Salvador, en ese Señor que cura, que sana, que transforma corazones. Y que sé que hoy está haciendo ese milagro en muchas personas. Además, Él es un maestro. Él es un maestro que enseñaba. Él es un maestro que sacó tiempo para enseñarle a sus discípulos, a las multitudes. No hay más que ver el Sermón del Monte y empezar a leer el sermón. Todas esas bienaventuranzas, todas esas enseñanzas, todas esas parábolas que Él enseñaba y decía en sus discursos. Eran grandes y poderosas enseñanzas para hoy día. Grandes y poderosos principios que hoy podemos tomar para caminar en esta vida difícil y complicada que tiene la humanidad hoy día. Leemos el Sermón del Monte, leemos las parábolas. La parábola del sembrador, la semilla de mostaza, las 10 vírgenes, el juez injusto, y muchas más que Él enseñaba con cosas de la naturaleza. Era un maestro de la Biblia, un maestro del conocimiento, un maestro de la sabiduría, porque lo hacía con un amor tremendo. Porque Él decía que Él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos, que era pura letra y nada de enseñanza propia. De vida. Jesús enseñaba con su propia vida. Él enseñaba con sus propios caminar diario. Él enseñaba con sus principios. No era que decía, no hagas eso y él lo iba y lo hacía. No, Jesús decía, no lo hagas. Era porque Él no lo hacía. No tomen lo que no es tuyo. Agarró los 10 mandamientos y Él se los decía y Él todo lo había cumplido. Entonces Él no estaba hablando, no era un maestro que enseñaba y no cumplía con su vida. Eso es lo maravilloso de Jesús. Él enseñaba con su propia vida. Además de ser Dios, hay algo que es maravilloso y es un retrato precioso de Jesús, como un siervo. ¿Cuál Dios hecho hombre, o en la historia de los reyes que hemos visto, tomó una tina y lavó los pies de todos sus discípulos antes de venir la cruz? Una noche antes de que Él fuera a la cruz, Él dice que se inclinó, se amarró su falda y lavó los pies de sus discípulos. ¿Por qué Jesús quiso hacer eso? ¿Para qué? ¿Cuál era el fin de ese maestro maravilloso, siendo Dios, quererle enseñar a usted y a mí? Que Él no vino a servirse, Él vino a servir. Él vino a enseñar con sus propios ejemplos lo que hay que hacer hoy día. Me temo mucho que eso suceda hoy día. Y no estoy hablando de ningún siervo de Dios que haga o no haga. Ahí será cada quien con su conciencia. Pero es que esto es lo que Dios quiere que practiquemos hoy día. Entonces, ¿para qué la Biblia si vamos a practicar otras cosas, otros ritos, otro montón de cosas que la Biblia no dice? Comenzando porque el líder no lo hace. Entonces, ¿cómo va a funcionar si el líder no va a hacer lo que es el maestro, que el maestro de maestros, que es Jesucristo, hizo? Venir y servir, venir y doblar y lavar los pies de sus discípulos, que era uno de los actos más maravillosos, porque, bueno, que le lavaran los pies a uno en aquel tiempo era algo impresionante, porque andaban en sandalias, andaban bajo la arena, bajo la tierra de los caminos. No era como hoy día, que tenemos zapatos finos, calles muy lindas, alfombras por todo lado, perfumes y muchas cosas más que hoy. No, los discípulos caminaban con Jesús, con Él detrás, por caminos, por tierra, por desiertos. Y sus pies estaban sucios, estaban llenos de tierra.
Y no era cualquiera que iba a hacer ese acto de lavar los pies a sus discípulos. Y él le dice, quien quiere ser grande en mi reino, tiene que ser el que se humille, el que hace esto que yo estoy haciendo. No lo estoy haciendo para vanidad ni vanagloriarme, no. Era un acto de amor, de misericordia, pero sobre todo enseñarnos que el servicio, el servir y no servirse es lo más importante, es lo primordial, es lo esencial, es la base fundamental para que un líder crezca, es servir. Y muchas veces eso no es así hoy día. Y eso creo que debemos de ponerlo otra vez en práctica, para que nuestros jóvenes, para que nuestros nietos, para que nuestros hijos y muchas personas que por primera vez pueden ir a un lugar, a una iglesia, a un X cosa, pueda ver la maravilla de la palabra de Dios, lo interesante que es, lo grande que es, la vida que hay en ella, es ver a sus líderes servir. Eso es lo importante. Servir con su vida, con su ejemplo, con todo lo que hagan. Porque Jesús lo hizo. Y es el más grande de los maestros. Es nuestro ejemplo a seguir. Y si no lo hacemos, entonces, ¿a quién estamos imitando? ¿O qué estamos haciendo? Una copia fraudulenta de Cristo. Si tan siquiera hacemos lo mismo, por lo menos estamos haciendo lo correcto. Estamos siguiendo los pasos de Jesús. Porque Él lo hizo en todo lo que Él caminó en esta tierra con su ejemplo, dijo lo que Él dijo que iba a hacer, eso lo cumplió con su vida. No se quitó de nada, no se echó atrás de nada, no se retractó de nada, no dijo esto no lo voy a hacer yo, esto muy, lavarle los pies a los discípulos es demasiado para mí. No, para nada. Yo tocar un leproso, paso. Yo ir a ver un moribundo con una enfermedad terminal o contagiosa, yo ahí no voy. Jesús no dijo eso. Jesús fue y lo hizo. Jesús fue y sanó, curó, caminó con ellos. Les dio consuelo. En aquel tiempo ser un leproso era algo terrible. Primero que nada que los sacaban del pueblo, los sacaban de la ciudad, no podían acercarse, no tenían derecho a ir al templo, no tenían derecho a nada, era lo peor que podía suceder. Nadie se fijaba en ellos. Cuando podían salir a las orillas de los caminos, porque se rumoraba que iba a pasar un maestro por ese camino, muchos salían ahí a ver qué pasaba, a ver qué sucedía. Jesús se topó a muchos de ellos y los sanó y los curó. Porque era la única manera. Y eso siempre lo iba a hacer Él, porque Él es ese maestro maravilloso que nos dejó su ejemplo para seguir, para hacerlo, para completar su vida. Y eso no lo podemos evitar, ni lo podemos pasar por alto. Otro retrato maravilloso es esa tumba vacía, ese Cristo resucitado, ese Cristo que dijo que Él iba a volver, que Él iba a regresar, que la tumba no lo iba a detener. Ese Cristo maravilloso que resucitó, que caminó a Emaús con los discípulos y que ellos no sabían que era Jesús. Y al rato de caminar con Él, de hablar todo lo que conversaron y hablaron y dijeron, dice que se les abrió la vista, el entendimiento y reconocieron a Jesús. Y ellos se maravillaron de Jesús porque caminó con ellos. Hay varios pasajes de Jesús donde se les aparece en la playa cocinando un pez. Y Él los llamaba porque los discípulos habían vuelto al mar. Habían vuelto a tomar su vida de pescadores. Estaban un poco tristes y decepcionados de lo que había pasado. Entonces ellos vuelven al mar. Y Jesús está en la playa con unos peces y pan y los invita a venir, los invita a comer. Ya Cristo resucitado. Y ellos comen con Él y lo reconocen y se regocijan, me imagino. Y aquello fue un acontecimiento hermoso.
Todavía no había llegado Pentecostés, que era 50 días que iba a llegar el Espíritu Santo. Y Cristo ya se iba a irse momentáneamente por un periodo de la gracia que es hasta hoy día, porque Él va a regresar. Pero mientras eso no sucediera, Él dijo, el Espíritu Santo, os enviaré un consolador, el Espíritu Santo, que va a estar con ustedes, que los va a acompañar, que los va a guiar, que les va a enseñar, todo, porque es Dios mismo también. Pero antes de eso, Cristo se les aparece muchas veces. Porque ellos todavía estaban incrédulos de muchas cosas. Sus discípulos estaban aterrados de temor, de miedo, porque había una persecución sobre ellos. Y Cristo los acompaña, los acuerpa y les dice, no temáis, aquí estoy yo. Véanme, tóquenme, toquen mis heridas, soy yo mismo. No era un fantasma como algunos creyeron en algún momento. No, era Él en cuerpo glorificado, sí, pero era Cristo Jesús. Les permitió que lo tocaran. Él comió con ellos, se sentó, caminó. Entonces hay pruebas de eso. Muchos escritos, muchas cosas de que Él se apareció muchas veces. Y eso es maravilloso, ese Cristo maravilloso, ese retrato de ese Jesús resucitado. Ya sin nada que ver con el pecado de la humanidad. Él no iba a volver a morir en la cruz por la humanidad, por el pecado. Era una vez y suficiente para nosotros. Y Él nos está diciendo hoy, una vez para siempre. Una vez pasé por esa cruz por ustedes. Ya no va a ser otra vez, ya no voy a volver a esa cruz. Ya pagué en esa cruz el pecado de toda la humanidad, de la pasada, presente y futura. Y ahí te incluye a ti, y me incluyó a mí en un momento, pero ya yo me convertí, yo fui redimido, fui sanado y limpio por la sangre de Jesucristo, no por mí. Y muchos de los que me oyen saben que es verdad, y me conocen, y ustedes mismos, muchos se han convertido, y saben que no hay que estarse convirtiendo cada rato, voy a volverme a convertir, y voy a volver, no. ¿Cuántas veces murió Cristo en la cruz? Una vez. ¿Cuántas veces necesito recibir a Jesús? Una vez. Lo que hay que hacer es verdad, real, pero verdadera, con convicción, creyendo que Jesucristo murió por mí. Pero no es que tengo que estar recibiendo a Jesús cada rato. De chiquillo, los chiquillos hacen muchas veces la profesión de fe y se convierten, pero son niños, son inmaduros. Pero una persona ya madura, que tenga conciencia, solo una vez necesita recibir a Jesús. Y en el libro de la vida va a estar escrito su nombre. Y un día lo van a decir. El nombre de los que estamos inscritos ahí en ese libro. No te quedes por fuera. No te quedes por fuera porque este mundo enseña otras cosas. Este mundo enseña otros Cristos, otros salvadores, otros falsos mesías. No te creas ese cuento. El Cristo verdadero de la Biblia está aquí. Es el que hemos visto, el que resucitó, el que caminó por este mundo. El que murió en una cruz para salvarte, para darte la vida eterna. Ese es el Cristo que nosotros estamos predicando y diciendo que es el que salva. Y eso es muy importante y eso es vital. Yo se los digo con todo mi corazón. Esta vida es difícil, complicada, dura. Y lo que está pasando en Venezuela y muchos otros países es terrible. Y muchas veces las naciones pasan por trances duros, difíciles, complicados, tragedias, guerras. Y a veces la gente piensa que Dios se hace de la vista gorda. A veces la gente piensa que Dios es indolente a eso, que a Dios no le duele nada de eso, que a Dios le vale todo eso. Esa es una falsa idea del Dios verdadero, del Dios de misericordia, de amor, de fe, de paciencia, de poder. Pero tienen que suceder muchas cosas porque el hombre se ha apartado voluntariamente de Él. Ha dejado a ese Dios del Evangelio, ese Dios de la palabra, ese Dios maravilloso que caminó por este mundo y que nos dejó tantas promesas y que nos dejó tantas enseñanzas y que nos dejó tantas cosas maravillosas para que hagamos. No sigamos escuchando
y viendo a ese Cristo que no es el verdadero. No sigas escuchando, no sigas viendo de Cristos que no son los que la Biblia enseña. Ven a la Biblia, ven a la palabra de Dios. Empieza por el libro de San Juan, empieza por los evangelios, para que conozcas a Jesucristo, para que sepas quién es Él, cómo nació, qué hizo, por qué caminó en esta tierra, por qué anduvo por aquí, qué nos quería enseñar, qué nos quería dar. Ese es el Cristo que tienes que volver a conocer. Si te enseñaron un Cristo poderoso, rico, ostentoso, ese no es el Jesucristo de la Biblia. Ese es un falso Cristo, es un Cristo que no sé quién lo está enseñando, pero el Cristo de la Biblia es amor, humildad, sencillez. No juzgaba, no hacía diferencia entre nadie, amaba a la humanidad, se entregó por ella. Si ese Cristo que le están enseñando es así, pues sígalo, pero yo no lo creo, porque la humildad, la sencillez, el amor, la paciencia, la bondad y sobre todo el ejemplo es lo que nos enseña el Cristo verdadero. Voy a orar así muy brevemente porque ya se nos fue el tiempo. Señor Padre Santo, Dios Rey eterno, que nos das el pan de la tierra, quiero darte gracias por esta tarde maravillosa. Si alguna persona ha escuchado este mensaje, si alguna persona ha escuchado este mensaje y necesita de Jesucristo, hoy es el día de salvación. No es mañana, no es más tarde, es hoy. Si hoy quieres convertirte a Jesús, haz esta oración. Padre Santo, hoy estoy delante de tu presencia, perdona mis pecados, sálvame. Quiero estar inscrito en ese libro de la vida. Soy un pecador, me arrepiento de todos mis pecados. Haz de mí una nueva criatura, como dice tu palabra. Haz de mí un nuevo ser. Haz de mí una nueva persona que ame, que de verdad tenga misericordia y que siga ese Cristo de la Biblia, ese Cristo de los evangelios, no a otros falsos cristos. Si has hecho esa oración de salvación, de perdón, de venir a los pies de Cristo como su único Salvador, Dios hoy te ha salvado, Dios te está salvando, Dios te está dando la oportunidad de ser parte de la familia de Él, de Dios, de la familia cristiana, de la familia del Señor Jesucristo. Padre, muchas gracias por este día, la verdad que ha sido maravilloso. Y yo a ustedes les doy las gracias por un programa más. De verdad los espero el próximo miércoles con un nuevo tema. Que Dios los bendiga y hasta pronto.